temazo para todos los papás que están interesados en qué les pasa a sus niños. Y pues nos acompaña el día de hoy la licenciada Ana Esther Sánchez. Ella es psicólogo y experta en el manejo de niños y adolescentes de Consultorio RIDE. Buenos días, licenciada. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues esperando que sea muy productiva esta charla. Claro, gracias a ustedes por la invitación y por dar este espacio para temas importantes. Sí, pues muchas gracias. Bueno, pues empezamos nuestro tema de cómo manifiestan los niños físicamente los conflictos emocionales. Como sabemos, los niños en muchas ocasiones tratan de expresar, sobre todo los menores de 5 años, tratan de expresar o de llamar la atención a sus papás cuando tienen un conflicto emocional y lo hacen de diferentes formas. A esto, ¿qué puedes decirnos, licenciada? Ok, me gustaría iniciar definiendo un poco lo que es el conflicto emocional o qué entendemos por ello. Es cualquier situación que surge en la vida cotidiana del niño en sus diferentes esferas en las que él está inmerso y que incluye o trae consigo emociones intensas que pueden llegar a ser abrumadoras para el niño. El niño no puede o no logra expresar de forma verbal. Como nosotros los adultos, para nosotros es un poquito más fácil platicarle a una amiga, platicar en el trabajo o incluso el asistir a terapia. Tenemos un poquito más de herramientas para hacerlo verbalmente, pero al niño se le dificulta manejar primero esas emociones, acomodarlas, incluso reconocerlas y posteriormente expresarlas. No sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces surgen en él, sabemos que la mente está conectada con el cuerpo y surgen señales que nos pueden estar dando como una alerta, ¿no? Que a veces nosotros como papás, como tutores, incluso los docentes, son los que por lo general se dan cuenta de que algo no está dentro de lo normal o de lo esperado, ¿no? Entonces sí hay diversas situaciones que pueden causar estas emociones. No sé si quieras que mencionemos algunas de ellas, ¿no? Sí, solo apoyando un poquito esta parte. Efectivamente, la parte de docentes aquí es muy importante porque son los que durante el día están en contacto con los niños y empiezan a notar estos cambios de actitud o de acciones que hacen los niños y son los que notifican a los papás. Entonces sí es muy importante que nuestros docentes estén muy al pendiente en el cambio de comportamiento de cualquier niño, ¿no? Y sí, efectivamente, pues vamos a mencionar. Sí, porque el docente tiene una labor fundamental. Él llega a ser incluso el primer filtro, ¿no? Donde nos podemos dar cuenta que algo está sucediendo, que ya le está afectando al niño en su desempeño académico, en la relación que tiene con sus compañeros o con las figuras de autoridad. Entonces, a veces estamos en la escuela y creemos que el problema solo viene de casa o viceversa, ¿no? Somos papás, somos acompañantes en casa y pensamos algo le pasó en la escuela, ¿no? Pero puede haber un sinfín de situaciones. Por ejemplo, sí es muy común el acoso escolar, algo que ellos estén enfrentando en la escuela con compañeros. También es común algo que haya sucedido en la relación con sus padres, la separación, el divorcio, o incluso, aunque no haya una separación física, pueden ellos percibir cierto distanciamiento o que ya haya un conflicto de manera verbal constante entre los padres. Esto a él le puede estar generando desde culpa, ansiedad, incluso una tristeza profunda, ¿no? Que
se manifiesta en su expresión corporal y también en algunas que ahorita vamos a revisar un poco, otras manifestaciones físicas. Otro tipo de conflictos a los que los pequeños se pueden estar enfrentando son altas exigencias escolares, deportivas. A veces pensamos que un niño que lleva puro 10 de calificación o que cumple con todas las tareas, pudiéramos pensar que no tiene ningún conflicto, ¿no? Pero por el contrario, hay situaciones donde sí se está dando este estrés, este abrumo por cumplir con las expectativas, por estar en el cuadro de honor, por obtener medallas, ¿no? Cuando practican algún deporte. O incluso hay entrenamientos que desde pequeños son de alto rendimiento. Entonces el niño tiene que estar gestionando diversas actividades, manejando ciertos grados de estrés un poco más altos de lo esperado para su edad, y que esto también puede estarse manifestando a través del cuerpo. Hay otros conflictos que pueden surgir ya un poco más graves, por ejemplo, derivados del abuso sexual, del acoso, del maltrato físico, psicológico, de alguna agresión que ellos estén viviendo, ya sea en casa, en la escuela. La mudanza, ¿no? El cambio de domicilio también puede estar generando estas emociones. El cambio de escuela. Es muy común, ¿no? Que a veces el niño se enfrenta a alguna situación de bullying o de acoso escolar, y como papás, pues una medida que tomamos es lo cambio de escuela, pero también este cambio puede generarle, aunque aparentemente lo estamos retirando de esa situación estresante, pudiéramos estarlo enfrentando a otro tipo de estrés, ¿no? Por así llamarlo. Y también cambios en la rutina o dinámica familiar, que a lo mejor la mamá pues ya trabaja una jornada completa, o que su trabajo ya es de noche, o que el papá pues ya cambió de empleo, ya tiene que viajar, por ejemplo, ¿no? Son como las más comunes. Creo que el apego del niño se rompe, ¿no? Abruptamente, y de ahí es que empieza con este tipo de manifestaciones, ¿verdad? Sin embargo, a veces tenemos niños que por sí solos son inquietos, extrovertidos, pero en este momento, ¿cómo podríamos saber cuál es lo normal y cuál es lo anormal? Supongo que hay señales de alerta que nos van a orientar sobre en qué momento nuestro niño está teniendo algún conflicto. Pero un poquito antes, si pudieras tocar tu pantalla para hacer tu imagen un poquito más grande, hay unos cuadritos al centro y ahí para que... Cuadritos al centro. en tu pantallita. ¿Donde dice encuadrar? No. No, donde dice quitar del mosaico o poner en el mosaico. Quitar del mosaico. A ver si ahí le pulsas y a ver si podemos hacer más grande tu pantalla. O tú a ver si puedes hacer más chiquita tu... Pues ya le puse quitar del mosaico. Ya no te ves. Ya no me veo. No, sí te Ay, ves. resultó. No, sí te ves, espérame tantito. Luego mostrar mi video completo a los demás. Sí, a ver si quieres ahí. Ahí está. Muy bien, ahí está. Sí, ok. Es que cada plataforma tiene lo suyo, ¿no? Sí, ok. Entonces estábamos en las señales de alarma que podemos notar para nuestros niños. ¿Cuáles serían? Ajá. ¿Me sigo viendo bien? Sí, te ves perfecta. Ok, bueno, sí, como papás o tutores conocemos, ¿no? Se supone que deberíamos conocer, pues, cómo es el comportamiento habitual de nuestro hijo, de nuestra hija, y vamos notando, ¿no? Vamos como leyendo esa parte no verbal de ellos. Yo escuché apenas más bien vi una publicación que mencionaba que si tú tienes la oportunidad de ir por tus hijos a la escuela,
aproveches esos 15 minutos en los que ellos, ya sea que se suban al auto, que van caminando hacia el transporte, por ejemplo, que tienes que escanear, ¿no? Como hacer una radiografía de esos pocos minutos son muy valiosos porque tú observas si hay un cambio en su mirada, si está cabizbajo, incluso en la postura, ¿no? Podemos verlo, si hay algo distinto, si de repente no quiere mencionar nada de la escuela, ¿no? O al contrario, está eufórico y tenemos a veces que contenerlo. Entonces, me gustó como esa forma, ¿no? De explorar. 15 minutos tienes para escanearlo y recoger esa información valiosa, ¿no? Pero sí, nosotros vamos viendo estas señales, hablando ya un poquito más de la parte física. Llega a presentarse, por ejemplo, dolor de cabeza frecuente, dolor de estómago, náuseas, incluso ya el vómito, ¿no? A veces es muy común y yo lo he observado, ¿no? En una situación de estrés, que ya sea que el niño vaya a enfrentarse a exámenes o en la parte deportiva un torneo, pues nuestras emociones están conectadas, ¿no? A nuestro cuerpo y por lo general la angustia, la tensión se siente en el estómago. Entonces pudiéramos llegar a confundir un dolor de estómago porque algo nos cayó mal o por una causa médica con este tipo de dolores que se presentan, ¿no? Que son muy característicos antes de algo que voy a presentar, de una exposición, de un torneo, un examen, ¿no? Entonces, he escuchado también, y tú como médico me podrás decir, ¿no? Que a veces los papás ya tendemos a no creerle a los hijos. Ah, seguramente estás inventando porque no quieres ir a la escuela o porque no quieres ir a tal evento, ¿no? Y ya omitimos esa parte de atender el síntoma y a veces hasta lo invalidamos, ¿no? Y sí, cuando ya es recurrente, pues entonces tendríamos que hacer una evaluación médica, llevarlo con un profesional, ¿no? Porque sí, automedicamos o yo solita hago mi diagnóstico y ya sé qué darle, ¿no? Entonces, por lo general es esto, dolor de cabeza, agotamiento, cuando lo veo muy cansado y no hay una razón, ¿no? No hay un motivo aparente, pues sí tendríamos que ahí estarle poniendo un poquito rojo. Hay alteraciones en el apetito, en el sueño. Puede ser que él esté comiendo de más o hay mucha ansiedad, ¿no? Por a cada rato está comiendo algo o por el contrario, que no tiene hambre, cosas que por lo general lo motivaban o le gustaba mucho comer, ya no las quiere probar. Alteraciones en este ciclo de vigilia y sueño. Ahorita es muy común y sobre todo en adolescentes. Se están desvelando mucho, ¿no? Y ya nosotros lo normalizamos, porque nosotros como papás ya estamos cansadísimos del día y nos tenemos que ir a dormir, pero ellos se están quedando tiempo extra a hacer pues otras cosas, ¿no? Que nosotros ya no tenemos como ese control. Entonces observamos en las clases o en la misma consulta niños y adolescentes cansados, en exceso, con baja energía, ánimo bajo también, ¿no? Sí. Estas son algunas. No sé si quieras tú comentar. Sí, es bien cierto. Nos llegan de forma frecuente los papás con los niños donde es que tiene mucho dolor de cabeza, ¿no? Y ya le di paracetamol, y ya le di ibuprofeno, y ya le di todo y no se le quita el dolor de cabeza, ¿no? Obviamente no descartamos nosotros que pueda haber alguna alteración física real, ¿no? Entonces tenemos que descartar de alguna forma que vaya a haber alguna condición que esté generando estas situaciones, ¿no? Pero cuando ya entramos en que tenemos nuestros estudios de laboratorio, que ya lo desparasitamos, que ya casi lo purgamos y sigue con condiciones, manifestaciones recurrentes, pues es cuando pedimos el apoyo de psicología para que logre entablar alguna situación de origen emocional, ¿no?
y en su mayoría sí es así, ¿no? O sea, si nosotros hacemos la pregunta de los 64,000, donde está pasando algo en su casa, tiene algún conflicto con su esposo, sí, normalmente aparece un componente. Uh-huh. Pero desafortunadamente cuando nosotros le decimos eso a los papás de, bueno, entonces necesitamos que lo apoye psicología en este sentido, pues muchas veces ahí terminó el tratamiento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esas son algunas de las manifestaciones físicas ya de forma puntual, que son náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor de estómago, mareos. También puede hacer erupciones en la piel, ¿no? Sí, las erupciones en la piel son muy características, se manifiestan en lo que nosotros le llamamos dermatomos, que son placas muy puntuales, ¿no? En las piernas, en la cara, en los brazos, ¿no? Donde se expresa totalmente en el sistema nervioso que hay una condición de estrés constante que está generando que el niño esté presentando esto, ¿no? Y sí se le tienen que dar medicamentos pues para estabilizar ese sistema nervioso, pero sí. Y la otra muy común es que se hacen de la pipí, ¿no? De día, de noche, de día, de noche y a todas horas, ¿no? Es una manifestación muy común. Y el niño bueno, hay niños que dicen, bueno, está aprendiendo a hacer en el baño, está apenas quitándose el pañal y bueno, suceden los accidentes, ¿no? Pero sobre todo en el niño que ya había superado esta etapa y de pronto regresa, ¿no? Y no sé tú, pero yo lo noto en muchos niños, sobre todo que acaban de tener el hermanito, ¿no? Claro. El hermanito, o sea, es un niño 4, 5 años, 6 años que ya está prácticamente con el control de esfínteres de una manera ya muy normal, y de pronto nace el hermanito, la hermanita, y ya va para atrás, ¿no? Y en todo, o sea, se hace pipí, vuelve con el chupón, vuelve con el biberón, y es una forma de estar expresando esta angustia que está viviendo, y sin embargo los papás pues lo regañan, le pegan, lo mandan con la abuela, porque pues tienen que concentrar su atención en el nuevo bebé en vez de pues dividirse, ¿no? O no sé, a ver, dime tú qué hacemos en esas cosas. Claro, sí, porque ahí hay que considerar, como bien dices, ¿no? La etapa de desarrollo en la que se encuentra. Si ya había superado esta etapa de control de esfínteres y tiene esta regresión, pues hay que atenderlo, ¿no? Ahorita está como muy criticado esto de la crianza positiva o respetuosa. Yo sí soy partidaria de siempre tratar con respeto, ¿no? Las emociones de los niños, validarlas, pero también hay ocasiones donde sí tengo que poner mi límite, tengo que ser firme, y me gustó mucho una frase que hace tiempo escuché, que como educadores, ya sea como padres o docentes, tenemos que ser como un caramelo, o sea, dulce pero macizo, ¿no? O sea, tenemos que poner el límite, pero tratar de hacerlo con el mayor tacto posible. Pero sí, a veces, y ahí me voy a desahogar, porque se nos critica un poco a los psicólogos o mucho en ese sentido de que es que ya quieren que ya no se les diga nada a los niños, que ya no se les llame la atención. En mis tiempos todo era mejor cuando nos pegaban, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay que llegar como a un equilibrio, ¿no? O sea, no irnos al extremo de invalidar. No te pasa nada, como bien dices, ¿no? Te mando con tu abuelita y no lo atienden. O por el contrario, que ya nos estamos en una hipervigilancia de que, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene?
y tenerlo en una burbuja, ¿no? Entonces no podemos ir a los extremos, y hablando de estos síntomas físicos menos, porque o vamos a llegar al punto de nosotros estar enfermando al niño, porque estoy en una constante vigilancia, ¿no? De ya movió un dedo, ya se le cayó una pestaña, esto, y no atiendo lo verdaderamente importante, o me voy al otro extremo donde de verdad hay señales y no las estoy atendiendo. A veces ya me di cuenta, pero es más fácil pues darle la vuelta, ¿no? Entonces aquí lo principal sería, a ver, si estoy observando que no ha comido, que ya no quiere estar con los primos, que no disfruta estar jugando con sus amigos, lo veo encerrado en su recámara, o que ya está presentando alergias, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues primero sería descartar cualquier síntoma que tenga que ver con alguna enfermedad, ¿no? Que esté asociado a alguna enfermedad, y ya una vez, como tú mencionabas, ya que se le hacen estos estudios médicos, etcétera, bueno, pues ahora, ¿qué sigue? Tiene que ser una evaluación interdisciplinaria, ¿no? Incluso con nutriólogo, con el médico, y deberíamos tener un médico de cabecera, ¿no? Pero pues a veces no lo hacemos, y también un psicólogo que tenga como esta historia clínica. Esto que comentabas de la enuresis, si yo ya vi que mi paciente pues ante ciertas circunstancias se hace pipí y ya no está en esa etapa de cero control de esfínteres, pues yo tengo como ese expediente, ¿no? Tengo su historia clínica, cuáles son sus antecedentes. Por lo general ahora tendemos a buscar recetas rápidas y mágicas, ¿no? De cómo puedo resolver este conflicto con mi adolescente, y me voy a internet o ahora la inteligencia artificial, dame un tratamiento para mi hijo, y ya no estoy como regresando a verlo a él, ¿no? O sea, ¿qué es lo que de verdad tengo que hacer? Y busco incluso recomendaciones de conocidos, a ti que te ha funcionado, y no porque esto no nos enriquezca de alguna forma también, pero siempre debemos de verlo como un caso único, como un ser humano que es único y especial, al que debo atender en sus necesidades muy particulares, ¿no? Incluso nosotros como profesionales de la salud, tanto física como mental, pues no vamos a cazar todos los tratamientos para todos nuestros consultantes. Sí, es bien cierto. Fíjate que aparte la desintegración familiar, y no estoy hablando de papás divorciados, de papás que viven juntos, pero como estamos con otros asuntos como el celular, estamos generando una desintegración familiar. Ya hay familias que ya no comen juntas, y si comen juntas, pues comen junto con el celular, ¿no? Y no estamos poniendo atención directa a lo que está sucediendo en el entorno de nuestro niño o de nuestro adolescente, ¿no? A veces simplemente ellos ahí sentados nos están diciendo algo sin necesidad de hablar, ¿no? Y nosotros estamos en otro sistema, ¿no? En otra era, o no sé dónde estamos, pero no estamos sentados junto a nuestros hijos, ¿no? ¿Cuántos tenemos calidad de tiempo donde digas, hoy es para comer con mi hijo, hoy es para desayunar con mi hijo? Yo sé que a veces las actividades laborales no las permiten al 100, pero mínimo una vez a la semana, o las veces que se puedan a la semana, deberíamos de estar considerando qué vamos a hacer para entablar esa conversación con nuestros hijos y poder detectar a tiempo alguna situación que ellos estén pasando, ¿no? Claro, y también yo agregaría como utilizar también estas herramientas que ahora tenemos, ¿no? La tecnología a nuestro favor. Incluso nos puede ayudar como a conectar, ¿no? En casos donde pues nuestro adolescente o preadolescente no quiere
saber nada de nosotros, nos puede ayudar a conectar con ellos, ¿no? Con algún videojuego o incluso con los niños pequeños, ¿no? Claro que siempre en un marco de tener el límite, ¿no? No excedernos tampoco en tiempo, ni que nos absorba tanto que olvidemos todas las otras actividades, como el contacto con la naturaleza, etcétera, pero que sí lo podamos usar como a nuestro favor, ¿no? Tenerlo como un aliado de, pues a ti te gusta este videojuego, porque incluso me ha tocado en algunos casos donde los papás no quieren saber nada de esos temas, ¿no? O empieza a hablar el niño de un videojuego, ¿no? Que no sé si puedo decir el nombre, pero dicen de Minecraft o de Roblox, ¿no? Y el papá no quiere saber nada del tema, o sea, sí se lo pagó, se lo compró y todo, pero no le interesa en lo más mínimo. Y a lo mejor ahí podría encontrar algún punto en común, ¿no? Donde puedan conectar y, como tú dices, convivir efectivamente en la comida o en algún momento del día. Ahorita qué bueno que mencionas esto, porque hablando de esta parte física que se manifiesta, estamos viviendo en un ritmo muy acelerado, ¿no? Ajá. Incluso pues se han hecho investigaciones donde como ahora todo es scroll, ajá, ir pasando videos cortos, me interesa, no me interesa, pero todo es muy rápido. Entonces los niños también están en esa misma, en ese mismo ritmo, ¿no? Ir y venir. No, nos cuesta mucho sentarnos. Yo tengo ahorita algunos consultantes pequeños que no pueden a lo mejor estar en contacto con un libro físico, leer un cuento completo, ¿no? Nos causa todavía como mucha ansiedad de cuántas páginas son o en qué momento termina, porque yo ya quiero ver lo que sigue, ¿no? Entonces nos está costando mucho vivir con este estrés, sobre todo a estos pequeños, el estrés de la vida diaria, que nosotros ya como papás estamos liderando, por así decirlo, ese barco, ¿no? Donde vamos al fútbol, al taekwondo, a la escuela y a la fiesta, y los traemos de aquí para allá, viviendo con niveles altos de estrés. Que bien es cierto que el estrés no es que sea en sí malo, ¿no? Sino que dependiendo de los niveles nos va a ayudar o nos va a perjudicar. Y yo siempre digo con algunos grupos que trabajo que alguien que vive sin estrés, pues es porque ya no está vivo, ¿no? Pues sí. Entonces tienes que manejar cierto nivel y sobre todo en una competencia, en un examen, cuando vas a presentar algo importante, que hablábamos de este dolor de estómago, este estrés nos está avisando que voy a hacer algo importante, algo que me va a favorecer en mi carrera, en mi escuela, que es importante, ¿no? Y que se sale de lo normal, de mi rutina diaria, porque me va a dar a lo mejor una calificación o me va a dar un premio, una medalla. Entonces, este estrés es necesario, pero ya cuando rebasa los niveles es cuando nos trae estas consecuencias físicas, ¿no? Sobre todo en niños. Claro, y ahí es donde tienen que estar los papás muy atentos para ayudarlos a canalizar ese estrés, a soportar, que a lo mejor para nosotros como papás decimos, ay, o sea, ni era para tanto, ¿no? Pero para el nivel de ellos sí, o sea, sí es algo nuevo. Y creo que esa es la otra, ¿no? Que no estamos concientizando los papás que hay cosas que los niños aún no manejan, ¿no? Que si no los manejan, obviamente no saben cómo resolverlos, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar como